fría. Sí, hace mucho frío, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar, unos 10:08. Vamos a comenzar con este problemita para ir calentando el cuerpo y el cerebro. Y dice así: en la figura se observa una semiesfera de radio R. Esa es una semiesfera, ¿no? Es como si fuera una esfera completa, pero le cortamos a mitad y utilizamos nada más la parte de abajo, por la cual pasan líneas de campo eléctrico uniforme. Entonces aquí son las líneas de campo eléctrico, pasan por la esfera, la semisfera. ¿Cuál es el flujo de la esfera? Uy, empieza a complicar, ¿verdad? Pues aquí tenemos pues, una semiesfera. Tenemos la cara de la semiesfera y la cara superior, ¿sí? Y aquí tenemos una carga externa que está generando ese campo eléctrico, ¿sí? Nosotros diríamos que a lo mejor sería cero, ¿sí? Pero aquí tenemos una curvatura. Vamos a utilizar la ley de Gauss para entender un poquito más sobre esto. Nosotros decimos que el flujo eléctrico total, debe ser igual a cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las líneas que entran a la semiesfera son las mismas que salen. Entonces, el flujo de la semiesfera, flujo eléctrico en la semiesfera, en la parte curva, ¿sí? Semiesfera, más el flujo eléctrico en la parte superior, ¿sí? En la parte superior de la esfera, esta que está aquí, debe ser igual a cero. Si nosotros hacemos una operación de despeje, el flujo eléctrico, vamos a poner aquí que de esta parte de aquí, de la cara, la vamos a llamar 1 para no estar escribiendo tanto, ¿sí? Ay, ya me... Es igual a menos el flujo eléctrico 2, que sería lo rayado que tengo aquí, la parte superior, ¿sí? Para no escribir tanto. Es un despeje y queda así, ¿verdad? Entonces, es muy complicado encontrar el flujo eléctrico en esta parte inferior, ¿sí? Sabemos que el flujo total es cero, ¿verdad? Pero nos pide cuál es el flujo eléctrico en la semisfera, o sea, cuál es el flujo eléctrico en esta parte de abajo y el flujo eléctrico en la parte de arriba, de tal manera que al sumarlos se nos haga un cero. Entonces, como les digo, es muy complicado a lo mejor encontrar de esta cara, pero sí podemos encontrar de la cara superior. Entonces, la cara superior, el flujo eléctrico está dado por E, el campo eléctrico E, por el área, por el coseno del ángulo que existe entre la normal
Y el campo eléctrico, voy a volver a dibujar esa parte nada más para darnos una idea de cómo es. Esa es la cara superior. Esta es la normal al plano. Y ese es el campo eléctrico. También va para acá. ¿Qué ángulo tiene? Cero, muy bien, Gustavo. Y coseno de cero, ¿qué nos da? Nos da un 1, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, vamos a tener el flujo eléctrico máximo. Entonces volvemos a escribir los datos. El campo eléctrico y el área de un círculo, ¿cómo es? Área de un círculo es igual a Pi por radio al cuadrado. pi por radio al cuadrado, muy bien. Entonces nada más tendríamos que el, el flujo eléctrico, el flujo eléctrico en esta parte verde, que es la parte de la semisfera, va a ser igual a menos E por pi por radio al cuadrado negativo, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que el flujo eléctrico en esta parte verde es menos E por pi por R al cuadrado. Y en la parte de arriba sería E por pi por R al cuadrado, positivo. De tal manera que al sumarse se hagan cero. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Nos pide el flujo en la semiesfera. Es esta parte de aquí abajo, la parte verde. Sí, toda esta parte verde. Es como si fuera un plato. ¿Sí? Pero si tomamos a la figura como un todo, o sea, la semisfera con su tapita de arriba, pues el flujo eléctrico sería cero. Entonces podemos analizar que el flujo eléctrico de la tapa más la semisfera nos debe dar cero. Entonces despejamos para saber cuál es el flujo eléctrico de la semisfera y nos da este valor, ¿verdad? ¿Sí se entendió? Lo pongo aquí de nuevo. Esta es la tapa y su flujo eléctrico es E por A por pi por R al cuadrado. ¿Sí? Negativo. ¿Sí? Es este así. Y el de la semisfera, flujo eléctrico ahí es igual a menos E por A por pi por R al cuadrado. Y ese es el que nos interesa este. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Hoy nos vamos un análisis diferente. Vamos a continuar. Entonces, la ley de Gauss. Ahora describiremos la relación general entre el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada, ¿sí? Que se considera como superficie gaussiana, ¿sí? Y la carga encerrada en la superficie. Esta correspondencia conocida como ley de Gauss es de importancia fundamental en los estudios de campos eléctricos, ¿sí? Ok.
Por regular, las superficies gaussianas se consideran de alta simetría, sean esferas, cilindros, líneas, ¿sí? Se consideran siempre de superficie o figuras simétricas, pero eso no nos exenta a que puede ser cualquier otro tipo de figura. Entonces, si supongo una carga puntual Q positiva ubicada en el centro de una esfera de radio R, como se observa en la figura, carga Q encerrada en una superficie de radio R, ¿sí? Esa es la superficie gaussiana, ¿de acuerdo? Como lo hablamos en temas anteriores, pues para analizar el flujo eléctrico ocuparíamos dividir esta esfera en pequeños cuadritos, ¿sí? Como este de aquí, y analizar cómo es el flujo eléctrico ahí, y después aplicar la integral de superficie, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que el flujo eléctrico es igual a la integral de superficie del campo eléctrico por el diferencial de área. Es ese pedacito de aquí, esta pequeña partecita que yo corté, ¿sí? Es el diferencial de área. Y voy a analizar lo que pasa en esto de aquí. Y la integral nos va a ayudar a saber sobre toda la esfera, porque es la integral de superficie. El campo eléctrico sale fuera de la integral porque es un campo eléctrico uniforme o se considera constante. Y por lo tanto, esta integral con este diferencial se cancela y nos queda que el flujo eléctrico es nada más y nada menos que el campo eléctrico por A. ¿Sí? Si recordamos que el campo eléctrico, la fórmula que hayamos visto, el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga entre R al cuadrado, donde R es la distancia de la carga al punto de prueba. Y en este caso el punto de prueba, ¿quién es? Pues la superficie gaussiana. Y el área de la esfera, es pi, 4pi por radio al cuadrado, ¿sí? Si esas dos las sustituimos en esta parte de E, decimos que el flujo eléctrico es igual a K por Q entre R al cuadrado por 4pi por el R al cuadrado, ¿sí? Esta R cuadrada con esta R cuadrada se va y me queda el flujo eléctrico es igual a K por la carga por 4pi. Y la K tiene otro significado. Recuerdan que la K es igual a, aquí lo voy a poner, que la K ya he dicho que era igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad del espacio o del vacío, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que K, ya no vamos a poner K, vamos a poner ya lo que vale K. Sería Q por 4pi sobre 4pi epsilon 0. Y 4pi con 4pi se cancela y me queda nada más Q sobre epsilon 0, que es lo que tengo yo aquí. Entonces podemos decir u observar lo siguiente. Como se observa que de la ecuación el flujo eléctrico neto a través de una superficie esférica es proporcional a la carga encerrada por la superficie y es independiente del radio de la esfera, ¿sí? Entonces aquí ya no entra el radio de la esfera, ¿sí? Entonces, si tengo una esfera o una superficie gaussiana esférica y dentro de esa esfera hay una carga, su flujo eléctrico es igual a la carga de la partícula entre epsilon 0, ¿sí? Ahora, consideremos varias superficies encerradas que rodean a Q. Aquí tenemos varias superficies encerradas, ¿sí? Tenemos
esta que aquí, que es S1, que es una esfera igualmente. Tenemos otra superficie, que es un poquito irregular, que es S2. Estoy remarcando para que los podamos identificar fácilmente. S2, bien. Y tenemos otra que es, con otro color, que es S3, esta superficie verde que estoy dibujando. ¿Sí? Orbitales, como orbitales, ahí sí ya me agarraron el curvo. Orbitales, como si fueran, ¿qué? Las órbitas de un átomo o de un planeta, ¿cómo ver? Ahí, un átomo. Oh. Ustedes saben más de química que yo, ¿verdad? La química no es muy fuerte. Sí, tenemos. Pues tiene que ver un poquito de eso, ¿no? Porque pues, obviamente los átomos también tienen cierta carga y pues, generan un campo también eléctrico y también lo podemos analizar por medio de una superficie. Pero bueno, continuemos. Entonces aquí nos dice, analizando la figura podemos ver que todas las líneas del campo que salen de la carga atraviesan la superficie. Y si es cierto, ¿no? Todas las líneas de campo eléctrico atraviesan todas las superficies por todos lados. Ahí hay una representación en 2D, 2 dimensiones, pero van en todas direcciones, ¿sí? Entonces el flujo que atraviesa S1, que es la figura roja o la esfera roja, tiene un valor de Q sobre epsilon 0, ¿sí? Y es claro porque lo analizamos en esta parte de aquí. El número de líneas de campo eléctrico que atraviesa la superficie S1 es el mismo que el número de líneas que atraviesa la superficie no esféricas S2 y S3. Por lo tanto, podemos concluir que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que contiene en su interior una carga puntual Q es Q sobre epsilon 0. Entonces, ¿cómo sería el flujo eléctrico en S2? ¿Cuál sería el flujo eléctrico en S2? Epsilon 0. Q Q sobre sobre epsilon 0. epsilon 0. Bien, Lilian. ¿Y cuál sería el flujo eléctrico en S3? Pues lo mismo, ¿no? Q sobre Exactamente. epsilon 0. Q sobre epsilon 0, muy bien. Pues muy sencillo, de verdad. Ahora, consideramos una carga puntual situada fuera de una superficie cerrada, de forma arbitraria, como se observa en la figura. Tenemos aquí una superficie cerrada, un frijolito. ¿Sí? ¿Sí ven así? Un frijolito. Es una superficie cerrada. Y la carga está por fuera de la superficie. Entonces podemos notar que las líneas de campo eléctrico que entran a la superficie son las mismas que salen. Eso es muy parecido al problema que hicimos del cubo o el del cilindro, ¿sí? Entonces podemos concluir que el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada que no rodea a ninguna carga es cero. Y lo comprobamos con ¿cuál ejemplo? Con el ejemplo del cubo, ¿sí? Ya no estamos simplificando esos análisis con este ejemplo y con este ejemplo. Si está dentro de cualquier superficie es Q sobre epsilon 0. Si está fuera de cualquier superficie, el flujo eléctrico es cero. ¿Sí? Ok. Entonces, para el caso de muchas cargas puntuales, hay muchas cargas puntuales aquí como se ve aquí, pues tenemos que va a ser el campo eléctrico de que genera cada carga, ¿sí? Cada carga por el diferencial de área, ¿sí? Pero pues ya sabemos nosotros que cómo sería el flujo eléctrico si la superficie encerrara una carga. Por ejemplo, aquí, el flujo eléctrico neto a través de la superficie S, esta es la superficie S, ¿cuánto es? Pues es el valor de Q1 sobre epsilon 0,
¿sí? ¿Por qué? Porque pues, tenemos una superficie. Este es ese. Tenemos una superficie y está encerrando una carga. O sea, la carga está dentro de la superficie. Y, y es irregular la superficie, pero eso no nos importa porque ya no tiene que ver con el radio, tiene que ver con que todas las líneas están saliendo de la superficie. Entonces aquí el flujo eléctrico, como dice ahí, es el valor de Q1 entre epsilon 0. Ahora, el flujo eléctrico a través de S', este es S', voy a poner de otro color para irlas identificando. S', aquí está. Y esta es la superficie. Encierra aquí a dos cargas, ¿sí? A Q2 y a Q3. Por lo tanto, su flujo eléctrico va a ser igual al valor de Q2 más el valor de Q3 sobre epsilon 0. Si notan aquí sí se tiene que poner el signo de la carga. Si es positiva o negativa, lo ponemos, ¿sí? Y hacemos la operación. Y el flujo neto a través de la superficie S'', que sería esta de aquí, S'', verde. Esta es la superficie, ese parece un frijolito. Pues es igual a 0, ¿sí? Porque no tiene ninguna carga encerrada. ¿De acuerdo? Y la carga Q4, que está por aquí solita, que está aquí, no contribuye al flujo por la superficie, o sea, no nos interesa. ¿Por qué? Porque no, que está fuera de la superficie y por lo tanto las líneas de campo eléctrico que lleguen a atravesar S son las mismas que salen. Las líneas de campo eléctrico de Q4 que lleguen a entrar en S' son las mismas que salen. Y las líneas de campo eléctrico de Q4 que lleguen a entrar por S'' son las mismas que salen. Entonces no aporta nada Q4 porque está fuera de las superficies. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí se entendió? Ok, muy sencillo esto, ¿verdad? Estamos viendo desde un punto de vista sencillo para entenderlo. Ok, ahora, la ley de Gauss, ¿qué dice? Pues dice que el flujo eléctrico neto, ¿sí? O sea, el flujo eléctrico total, a través de cualquier superficie gaussiana cerrada, es igual a la carga neta que está dentro de la superficie dividida por epsilon 0. Y lo podemos representar con esta expresión, ¿sí? O sea, al usar la ley de Gauss se puede calcular el campo eléctrico debido a varias distribuciones de cargas simétricas. ¿Sí? Entonces también podemos con esta de aquí encontrar el campo eléctrico debido a varias distribuciones de carga. ¿Sí? Entonces, principalmente el flujo eléctrico nos dice, bueno, la ley de Gauss nos dice el flujo eléctrico producido por una carga en el interior de una superficie. Y así de simple nos dice la ley de Gauss. Ok, ahora veamos esto. Es el último problema. Una carga puntual Q1 de 4 nanocoulombs se localiza sobre el eje X en X igual a 2 metros. Y una segunda carga puntual Q2 igual a menos 6 nanocoulombs está en el eje Y en Y igual a 1 metro. ¿Cuál es el flujo eléctrico? Considere una superficie gaussiana como una esfera centrada en el origen de radio 0.5 metros, 1.5 metros y 2.5 metros. Muy bien, está interesante este problema. Vamos a primeramente hacer el plano cartesiano. Voy a poner aquí este medio derechito ahí. Y por aquí, vamos a poner este otro aquí así. Vamos a poner, a ver aquí sería 1 y a ver. Vamos a poner por aquí 2, ¿sí?
1, 2, y por aquí la flechita, ¿sí? Y aquí sería más o menos 1 y 2 más o menos por aquí así. Y por aquí así sería 1, mis lentes, y 2. Por aquí así, ¿no? Y por aquí vamos a poner aquí 1, aquí como 2. Ahí estamos, ¿no? Este es X y este es Y, ¿sí? Vamos a buscar las cargas. Así que una carga de 4 nanocoulombs está en X igual a 2. 1, 2. Aquí está. Este es Q1 igual a más 4 nanocoulomb. Tenemos otra carga de menos 6 nanocoulomb en Y igual a 1. Y igual a 1. Aquí estamos. Este es Q2 igual a menos 6 nanocoulomb. Para el inciso A nos dice que tenemos una superficie gaussiana de radio 0.5. Si de aquí a aquí es 1, por aquí estamos en 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5. Hacemos la superficie. Más o menos por así. ¿Sí? Tiene un radio de 0.5. ¿Cuál será el flujo eléctrico ahí? 0. Exactamente, muy bien. Inciso A sería de 0. ¿Por qué sería 0, compañero? Porque ninguna de las cargas está dentro de la superficie. Exactamente, ninguna de las cargas está dentro de la superficie. Si nosotros hacemos, bueno, o generamos la fórmula, eléctrico es igual a, pues ponemos la integral, o y una vez nos vamos aquí a carga en el interior de la superficie sobre epsilon 0, pues no hay carga dentro de la superficie, como dice su compañero, por lo tanto esto es 0. ¿Sí? Excelente, muy bien. Ahora, para el inciso B, voy a poner con otro color para irnos identificando. Dice que tenemos radio de 1.5 metros. Sí, este es 1.5 porque así, 1.5 porque así, 1.5 porque así, y aquí es 1.5 porque así. Vamos a ver así. Es malo dibujando, ¿eh? Estamos. Esta tiene radio de 1.5. Entonces el flujo eléctrico ahí en esa superficie gaussiana de color verde, ¿cuánto sería? Q2 sobre epsilon 0. Q2 sobre entonces ahí. Q2. Ya se me va a mantener. Otra vez que le di quitar la presentación. A ver, ahí está. Q2 sobre epsilon 0. ¿Y cuánto vale Q2? Vale menos por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Y cuánto vale epsilon 0? Si nos vamos al inicio de la presentación, por ahí pusimos el valor de
de epsilon cero. Por aquí lo tengo yo. Vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. ¿Dónde está? Vamos acá, más acá. Epsilon cero. 8.8542 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. ¿Sí? 42, pues ya nos vamos hasta el final. Ahí está. Pues vamos a poner 8.8542 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Menos 677.64. ¿Cuánto? Menos 677.64. Menos 677.74. 64. Sí, ok. Muy bien. ¿Qué unidades serían? Sí, Newton metro cuadrado sobre coulomb. Ok, muy bien. Muchas gracias, compañero. Andas con todo. Vamos a ver ahora el inciso C. Es que el inciso C tiene un radio de 2.5. Entonces aquí es 1, 2.5 por aquí así. 1, 2.5 por aquí así. 1, 2.5 como por aquí así, más o menos. Ahí abajo de buen cubero. 1, 2.5 como por aquí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle a la esfera. Ahí. Por ahí. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ahora la esfera rodea las dos cargas. ¿Sí? Están dentro de la esfera. ¿Cómo sería el flujo eléctrico ahí? Q1 más Q2, ¿verdad? Entre epsilon 0. ¿Cuánto vale Q1? Más 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Ese vale Q1 y Q2 vale menos 6 por 10 a la menos 9 coulomb entre epsilon 0 que es 8.8542 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. ¿Cuánto daría? A ver, en operación. Menos 225.88. Menos 225.88. Sí. Muy bien. Son Newton metro cuadrado sobre coulomb. ¿Sí? Y listo. Ya obtuvimos las respuestas que ocupábamos. Aquí voy a poner cuánto vale epsilon 0. Listo. ¿Dudas sobre este problema? Yo una, profe. A ver, dime. Si en el problema se nos especifica que el medio no es el vacío, va a cambiar esa constante.
Si el medio no es el vacío, que dijera ahí, no, pues las cargas están en aceite o en, pues si va a cambiar el epsilon cero, ¿no? Y ya yo les tendría que dar el valor de epsilon cero. Ok, ¿Sí? gracias. Sale, vale. Profe, ¿le puede regresar tantito a la diapositiva anterior, por favor? Claro, aquí mira. Ahí está. Ya, gracias. Sí, de nada. ¿Dudas, jóvenes? ¿Comentarios? Profe, en el inciso C, Sí. tomó en cuenta las dos cargas puntuales porque están adentro del círculo. Claramente así es. ¿Por qué? Porque están dentro de la superficie gaussiana. Aquí es un ciclo, ¿no? Porque estamos viéndolo en dos dimensiones, pero realmente están en el espacio y el espacio es tridimensional. Entonces realmente esa es una esfera y las cargas están ahí dentro. Sí, pero para nosotros verlo en dos dimensiones lo ponemos como si fuera un plano. Y por eso la tomamos las dos cargas, porque están dentro de esa esfera. ¿Sí? Una esfera gaussiana. Ah, ok. Es que sí me confundí porque como en el B nada más había puesto uno. Porque nada más encerraba una. Ah, ok. Ajá. Oh, bueno, No, gracias. de nada. En el B, pues nada más encerramos a Q2 y Q1, como vimos en el ejemplo aquí, no aporta nada, ¿sí? Porque está fuera de la superficie. O sea que todas las líneas de campo eléctrico que genera Q1 entran a la esfera verde y salen también de la esfera verde. Por lo tanto, pues el flujo eléctrico que aporta Q1 pues es cero, ¿verdad? Y lo que nos interesa es nada más desde Q2, porque nos dice la ley de Gauss que son las cargas encerradas dentro de una superficie. Y la única que está encerrada en la superficie es Q2 para el inciso B de la esfera verde. Ya para la esfera amarilla, las dos cargas están dentro de la esfera amarilla. Entonces, ya, ya las podemos involucrar en el cálculo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, jóvenes, hasta aquí? ¿No? Bueno, si no hay dudas, ese sería el último tema de la unidad 1. Como quedamos el martes, que tenemos 3 horas, sería el examen de la unidad 1. Y nada más esperaría que me entregaran la siguiente tarea y el trabajo de la práctica. Y ya con eso ya tendríamos su calificación. ¿De acuerdo? ¿Quieren hacer alguna pregunta de los temas que vimos anteriormente o ya no hay más dudas? Profe, yo tengo una duda. ¿Nos podría explicar el que nos dejó de tarea cómo sería el resultado? Es que a varios nos serían diferentes los resultados, por favor. ¿Cuál sería? Dejé dos El, tareas. El tarea 1. La tarea 1, a ver, vamos a ver la tarea 1. Aquí está. Dice, en las esquinas de un triángulo equilátero existen tres cargas puntuales, como se ve en la figura. Calcule la fuerza eléctrica sobre la carga del valor 7 microcoulomb. Y te había comentado yo que aquí tendríamos el origen. ¿Sí? Es un triángulo equilátero. ¿Y qué característica tiene el triángulo equilátero? Pues sus lados son iguales y por lo tanto la suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180 grados, porque en cada lado hay un ángulo de 60, ¿verdad? 3 por 6, 18, 180. Ok, ahora vamos a analizar hacia dónde se van las vectores de fuerza. Más con más.
¿Qué pasa? Se repele, ¿verdad? O sea que hay un vector de fuerza 1. Vamos a poner aquí Q1. Acá. Y de aquí es más con menos. ¿Qué pasa? Se atrae. Aquí es un vector de fuerza 2, ¿sí? Debido a la carga 2. Y así están los vectores, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos a resolverlo. Vamos a calcular de este lado la fuerza eléctrica 1, que va a ser igual a la constante de Coulomb, por la carga 1, que sería menos 4 microcoulomb, que son por 10 a la menos 6. Son valores absolutos. Aquí son valores absolutos. Aquí se toma el valor absoluto por 7 microcoulomb entre la distancia que separa esta carga con esta de aquí. Aquí ya nos dicen que es de 0.5 metros. Aquí serían 0.5 metros al cuadrado. Entonces tendría 8.99 exponente a la 9 por 4 exponente a la menos 6 por 7 exponente a la menos 6. Da esto entre 0.5 al cuadrado. Nos da de 1.0068. 0.0068. ¿Sí? Newtons. La fuerza está en newtons. La fuerza eléctrica en 2 es igual a la constante de Coulomb por 2 microcoulomb por 7 microcoulomb. Entre, ¿qué distancia hay de la carga Q1 al origen? También hay 0.5 metros. 0.5 metros al cuadrado. Entonces, a ver, 8.99 exponente a la 9 por 2 exponente a la menos 6 por 7 exponente a la menos 6 da esto entre 0.5 al cuadrado, nos da 2.0137. 2.0137 newtons. A ver, 8.9 por 2 exponente a la menos 6 por 7 exponente a la menos 6. Da esto entre 0.5 cuadrado. Ay, no me equivoqué, aquí el valor más pequeño. Y la puse dos veces igual. 8.99 exponente a la 9 por 2 exponente a la menos 6 por 7 exponente a la menos 6. Da 0.12586 entre 0.5 al cuadrado. Nos da de 0.5034 newtons. ¿Sí salió así? ¿Es ustedes los valores? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahí vamos bien. Ahora hay que calcular los ángulos. ¿Qué ángulo hay de aquí? Bueno, por ejemplo, lo rojo. De aquí a aquí. Era teta 1. ¿Y qué ángulo hay del eje X al azul? Primero calculamos teta 1. Aquí vale 60, ¿verdad? Entonces aquí vale ¿qué? 60. Pues aquí tenemos un ángulo recto. 30, ¿no? Sí. ¿Sí o no? O podemos calcular el ángulo de aquí con
no sabemos la distancia de aquí. Punto 5 y podemos calcular los ángulos. Aquí serían 30, aquí sería 90, 30 y 90. ¿Y cuánto sería? 30 menos 180. Aquí serían 60. 60. Aquí serían 90. Aquí serían 30. ¿Sí? Entonces aquí, si este vale 30, ese es un ángulo que, ese es con 30 con θ1 es un ángulo adyacente. No es perdón, el 60. 60 es un ángulo adyacente con θ1. ¿Sí ven? Tenemos así. Tenemos este es F1. Este ángulo θ1 con este ángulo, digamos que es de 60, son adyacentes, ¿verdad? Sí, observan. Si esta línea, este vector que estoy aquí remarcando, F1, lo acuesto un poquito más, disminuye el valor de θ1 y también disminuye el de 60. Si lo abro más, aumenta el valor de θ1 y aumenta el valor de 60. ¿Sí? Entonces son adyacentes, por lo tanto θ1 es igual a 60 grados. ¿Sí? Sí, sí, quedó claro ahí esa parte. ¿Cómo saqué ese θ1? Sí, profe. Sí, entonces ya a todos les da igual. Ese sí. Deja borrar entonces esto de aquí. Deja borrar también esto de aquí. Y voy a borrar también esto de aquí. Ok. Ahora ocupo el ángulo de θ2. ¿Sí? Ok. Ahora, si yo hiciera también el mismo análisis de este lado, pues generaría aquí como un rectángulo, ¿no? Aquí. Donde este ángulo vale 60 también. Este vale 90. Este vale 30. Este vale 60. Este vale 90. Y este vale 30, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces aquí, pues, para sacar el ángulo, esto de esta de color verde, azul, θ2, podríamos a 360 grados quitarle 60 grados. ¿Sí? Que es este ángulo que está aquí. O, no, a ver, 270, sumarle 30. ¿Sí? Que es este de aquí. Hay de dos formas. Por lo tanto, θ2 vale 300 grados. ¿Sí? ¿Sí les dio eso? Sí, profe. Muy bien. Ahora nada más se queda hacer la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X es igual a fuerza eléctrica 1 coseno de 60 grados más fuerza eléctrica 2 coseno de 300 grados. Y esto nos da igual a la fuerza eléctrica 1 vale 1.0068 coseno de 60 grados
más fuerza eléctrica 2 vale 0.5034 coseno de 300 grados y se nos da de 0.7551. 7551 newtons, ¿sí? Ahora, sumatoria de fuerzas eléctricas en Y es la misma fuerza eléctrica 1, seno de 60 grados, más fuerza eléctrica 2, seno de 300 grados. Entonces aquí cambiamos los cosenos por los senos. Quito este y pongo un seno. Y aquí quito este y pongo un seno. Nos da de 0.4359 newtons, ¿sí? Esas son las componentes de las fuerzas. Para sacar la fuerza, bueno, aquí. La fuerza resultante es la raíz cuadrada de 0.7551 al cuadrado más 0.4359 al cuadrado. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 0.7551 al cuadrado más 0.4359 al cuadrado. ¿Sí? Y nos da de 0.87. 0.8718 newtons. ¿Y yo lo mismo? Sí, profe. Muy bien. Sí, eso. Ok, perfecto. Vamos bien, vamos bien. ¿Alguna otra duda? ¿Hay otra duda? Con confianza. Igual les podría ayudar también, pues volver a hacer los ejercicios que hicimos en clase, ¿sabes? Por su cuenta y ya comprobarlos con los cálculos que tenemos y ver que si les dan los mismos resultados. O pues ahí buscar otros ejercicios y irlos haciendo. Pero realmente, si entendemos un ejercicio, pues los demás son lo mismo. O sea, sacar ángulos, sacar distancias, sacar fuerzas, sacar sumatorias, o sea, lo mismo todo. Sí. ¿Otra duda? Medio frío. Ay, ay. Profe, yo sí tengo una duda. A ver, dime. Eh, Cuando hicimos la primera parte de mi calculadora, yo cuando metí los valores, pues no me daba resultado. Tengo que tener alguna configuración o algo así. Estos de aquí, estas operaciones. Sí, Ay, no sé, ahí sí no sé cómo, porque no, pues o sea, debe estar. debería de entrar solito, pues. Ujú. Mira, donde a lo mejor sí les llegará a fallar serían cuando calcularan los cosenos. Los, Si les llegaran en radianes, a ver, creo que sí afecta ahí si lo ponen en radianes. Déjame cambiarla, a ver. A ver, coseno de 60, da menos 0.95. A ver. A ver, coseno.
60. Sí, cambia ahí. Si ustedes ponen en radianes, si lo ponen en radianes, este coseno de 60 les va a dar menos 0.95, y si lo ponen en AD, de D, les da 0.5. Entonces ahí sí procuren tenerlo siempre en una letra D que aparece ahí en la calculadora. Si lo ponen en radianes, ahí sí les va a dar mal. Les va a pasar lo del meme, ¿no? De que tenía la calculadora en radianes. Pero en esta parte de aquí no debe haber problemas, al menos que tú metas mal los micros, o sea, -4 o 4 por 10 a la -6, ¿sí? Por aquí en su calculadora, hasta la parte de abajo hay una tecla que tiene una X, bueno, un signo por 10 y tiene un exponente X. Entonces ahí para poner por 10 a algo, ponen esa tecla, digamos, ponen 1, esa tecla, y ya la más ponen el signo negativo, no el de resta, sino que hay un signo negativo por ahí en una tecla que está entre paréntesis, ponen ese y ponen, digamos, el 6 y ya les da el exponente a la -6. Sí, profe. Ya me di cuenta. Sí, Ajá. ya. Vale. Y también una recomendación, hagan las operaciones por separado, no hagan todo junto, digamos, pueden multiplicar todo lo de arriba y ya apuntar el resultado y ya después al último dividirlo entre la distancia al cuadrado para que no les afecte. Háganlo por partes. Sí. Sale, vale. ¿Más dudas, jóvenes? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Bueno. Bueno, si no hay dudas, eso sería todo y nos iríamos a almorzar temprano. Ya nos regresaríamos. Sí, son las 11 de la mañana. Pues terminamos casi 2 horas antes. Ya les dije que ayer que en 1 hora terminábamos. Pero es que ayer ya hacía hambre. Sí, ¿verdad? Y hoy hace frío. Con frío y con hambre. Está más feo, ¿no? Sale, pues, entonces, si no hay más dudas, pues, sería todo por hoy. Igual voy a quedarme conectado por si tienen dudas y me quieren preguntar. Y si no, pues nos vemos ya en la siguiente clase con el nuevo tema, el 2, tema 2, y el martes con el examen. Cuídense, provechito y buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Ya nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. A ver, Noemí Garfias, sí, dime. Solamente si me pudiera como dar otra explicación de cuando inició el tema de la ley de Gauss sobre los que entran y los que salen, algo así. Sobre la normal me perdí un poco, De la normal. por favor. Sí, por favor. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno, aquí yo les mencionaba que imaginaran como si este plano fuera la cara de la regadera, ¿sí? Y estos fueran los chorritos de agua que salen de la regadera, ¿sí? Entonces, esos chorritos de agua realmente es un flujo de agua, ¿verdad? Ahora, si lo vemos desde el lado de aquí de flujo eléctrico, de campo eléctrico, pues esas líneas que son los chorros de agua son líneas de campo eléctrico y todo ese flujo de agua que genera o que se produce por pasar por esta área, que es el flujo de agua, aquí va a ser el flujo eléctrico, ¿sí? Entonces aquí son líneas de campo eléctrico que atraviesan un área determinada. A ese conjunto de líneas de campo eléctrico que atraviesa esta área se le conoce como flujo eléctrico. Y su fórmula para encontrar el flujo eléctrico es el valor del campo eléctrico por el área por el cual atraviesan. Hasta ahí vamos bien. Y después les dije, pero mira, aquí tenemos otro caso. En este caso, pues ya el plano ya está inclinado. Pues para ese caso usamos otra fórmula, que es el campo eléctrico, el área por el cual pasa el campo eléctrico y el coseno de un ángulo. Ese coseno de ángulo es el coseno que se genera de del vector normal del plano con respecto a la línea de campo eléctrico. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si puedo.
Por ejemplo, si aquí puse varios planos, si este plano tiene un vector normal, ¿sí? Al plano y siempre es perpendicular al plano. Entonces aquí hay líneas de campo eléctrico que pasan en esta dirección. Entonces vamos a buscar el ángulo que existe entre la línea de campo eléctrico y la normal del plano. Ese ángulo va a ser θ. En este caso, el ángulo es de 90 grados con respecto a la línea de campo eléctrico. Coseno de 90 nos da un 0. Entonces, por lo tanto, aquí el flujo eléctrico es 0. Aquí la línea de campo eléctrico va en esta dirección y la normal del plano pues, es hacia enfrente también. Entonces, el ángulo que existe entre la normal y el campo eléctrico es de 0. Y coseno de 0 es un 1. Por lo tanto, aquí tengo el campo eléctrico máximo. ¿Sí? Deja poner un poquito la cámara para más o menos mostrarte cómo sería esto. ¿Sí? No sé si me ves. A ver. Ese es el plano. ¿Sí? Del plano siempre sale una normal. ¿Sí? Es el vector normal, es el lapicero. Y siempre hay un ángulo de 90 grados entre el plano, que es esta libreta, y el lapicero, que es la normal. Si el plano estuviera así inclinado, la normal siempre saldría así, perpendicular al plano. Si estuviera así, paradita, la normal siempre sale perpendicular al plano. ¿Sí? Para donde voltees el plano, la normal siempre se va a permanecer perpendicular. ¿Sí? Si pones así, el vector sale perpendicular. Como quieras que lo pongas, siempre hay un vector perpendicular al plano y su ángulo es de 90 grados. Ahora, si yo tengo el plano así. No se ve, profe. Mándame. No se ve, digo. Ahí se ve. ¿Sí me veo o no me veo? Ah, ya, ahora sí. Sí, profe, sí se ve, no le haga caso. Ah, ok. Sí, esta es la normal del plano. Y este lapicero es el campo eléctrico. Si el campo eléctrico viene hacia acá, sí, esa dirección, muchos campos eléctricos. Aquí hay un ángulo, ¿no? De 90 grados entre el campo eléctrico y la normal del plano. ¿Sí? Si el plano estuviera así, inclinado, y viene el campo eléctrico en esta dirección, genera otro ángulo diferente. ¿Sí? Si el plano estuviera así y el campo eléctrico fuera hacia arriba, ¿qué ángulo hay entre el campo eléctrico y la normal? Pues hay un ángulo de 0. Igual si estuviera el plano así y el campo eléctrico viniera de atrás hacia adelante, generaría un ángulo también de 0. Ese es el ángulo que vamos a estar buscando para ese tipo de situaciones. No sé si por ahí sí se quedó claro, Noemí. Sí, profe, ahora sí. Gracias. De nada. ¿Qué pasó, Oscar y Enrique? Me quieren trolear con que no se escucha. Aunque no me veo. Bueno. Ah, no, que yo si no voy a su cámara, profe, no me apareció. Sale, vale, pues, igual, si les dificulta entender eso de la normal, en un problema pueden hacer lo que yo les mostré ahorita, con una libretita, como si fuera el plano, y ahí visualizar cómo estaría la normal al plano, e ir dibujando como si fueran las líneas de campo eléctrico, y más o menos darse una idea de cómo sería el ángulo que buscarían ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí sí hay que tener un poquito más de imaginación, porque sí, a veces hay unos planos que están en una posición un poco diferente y resulta complicado a simple vista, o no es tan evidente ese ángulo que estamos buscando. Por ejemplo, en este problema,
Por ahí se fueron con la finta de que el ángulo que queríamos utilizar era 20 grados, cuando en este problema, pues no es el ángulo. ¿Por qué? Porque buscamos el ángulo que existe entre el campo eléctrico y la normal. La normal aquí está, miren, en color rojo, y hay un campo eléctrico que pasa de manera diagonal, ¿sí? Esta línea horizontal es el plano, el campo eléctrico forma un 20 grados con el plano, pero forma 70 grados con la normal, y por lo tanto el ángulo de 70 es el que vamos a utilizar, ¿sí? Por ahí no se vayan con la finta. ¿Más dudas, jóvenes?